El aroma del poder era algo complejo. Olía a espresso oscuro y fuerte, a cuero importado y al susurro confidencial de acuerdos millonarios que se cerraban sobre camarones sellados. Era un aroma que Sofía había aprendido a ignorar, a filtrar, del mismo modo que filtraba el eco fantasmal del rotor en sus oídos o el persistente regusto metálico de la pólvora en su memoria. Aquí, en el brillante corazón Art Deco de uno de los rincones más exclusivos de Polanco, ella no era nadie. Un fantasma con un uniforme gris. Sus movimientos eran tan silenciosos y económicos como los que una vez usó para despejar una habitación. Su trapo se movía en círculos suaves y deliberados sobre el frío mármol de la barra, borrando la tenue marca que dejaba un vaso de cóctel. Sus ojos, de un gris tormenta que no delataba nada, estaban bajos, concentrados en la tarea. Pero ella lo veía todo. Vio a la encargada inclinarse un poco demasiado ante el hombre del reservado de la esquina. Vio la tensión casi imperceptible en los hombros de los dos hombres parados cerca de la entrada. Sus trajes caros hacían un pobre trabajo ocultando su verdadera función. Eran seguridad, pero complacientes, ablandados por el ambiente civilizado. Aficionados. El pensamiento fue un reflejo, agudo e inoportuno, una reliquia de una vida que intentaba enterrar bajo capas de trabajo anónimo y humilde. Una semana limpiaba tanques industriales en una bodega en Tlalnepantla. El olor químico era un asalto bienvenido a sus sentidos. La siguiente era una empleada temporal aquí, puliendo vidrio y mármol para hombres que no recordarían su rostro 2 segundos después de que saliera de su línea de visión. Era perfecto, el anonimato era la única armadura que le quedaba. Su pasado era un archivo clasificado, encerrado en una bóveda gubernamental y en los rincones más oscuros de su propia mente. Una vez fue un arma forjada en el brutal crisol de un entrenamiento de fuerzas especiales de élite y afilada en la piedra de docenas de conflictos no declarados. Ahora solo quería paz, una paz tranquila y vacía que se sentía más lejana con cada latido de su corazón. El hombre del reservado de la esquina era el centro de gravedad de la habitación. Todo se inclinaba hacia él. El personal se movía con una alerta aumentada. Las conversaciones en las mesas cercanas eran un poco más bajas. Su nombre, lo había escuchado susurrar entre el personal, era Gabriel Reyes. El nombre no significaba nada para ella, pero el hombre mismo era un lenguaje que entendía a la perfección. Dominaba su espacio sin alzar la voz, su quietud más potente que cualquier demostración de fuerza. Su traje era italiano, hecho a medida, de un tono carbón tan oscuro que era casi negro. Sus manos, apoyadas en la mesa, estaban limpias y firmes, pero había una economía de depredador en cada uno de sus gestos. Escuchaba a un hombre nervioso y sudoroso frente a él, pero la atención de Sofía, ella lo sabía, era una red mucho más amplia. Estaba consciente, pero no estaba, evaluó ella, preparado. Nadie en un lugar como este lo estaba nunca. El cambio fue sutil, una nota discordante en la sinfonía de la habitación. 3 hombres entraron, no juntos, sino en un patrón vagamente coordinado que pretendía parecer casual y falló espectacularmente. Intentaban ser invisibles y al hacerlo, se convirtieron en lo más visible de la habitación para alguien como Sofía. Sus trajes eran de tienda, sus zapatos eran incorrectos, y una energía desesperada y hambrienta irradiaba de ellos. Ella dejó de pulir, su mano inmóvil sobre el frío mármol, su pulso permanecía exasperantemente constante. Una calma traicionera que siempre precedía a la tormenta. Los observó a través del reflejo en el pasamanos del latón pulido de la barra. Uno se movió hacia el flanco izquierdo del reservado de Gabriel Reyes. El segundo tomó un camino ancho hacia la derecha. El tercero, el líder, caminó directamente hacia la mesa. Los dos guardaespaldas de Gabriel finalmente se tensaron. Sus manos temblaron hacia sus chaquetas, pero ya era demasiado tarde. Habían estado mirando la puerta, no los patrones. Un error de principiante. La mente de Sofía trabajaba en 2 niveles. En la superficie era una limpiadora, inmóvil, como un venado frente a los faros. Debajo de eso, la operadora tomó el control. La evaluación de amenazas fue instantánea. 3 hostiles, probablemente armados con pistolas o cuchillos ocultos.
El objetivo es Gabriel Reyes. El objetivo principal es el asesinato o el secuestro. Daños colaterales altos, rutas de salida comprometidas, su propio estado, desarmada, subestimada. Una ventaja. El líder llegó a la mesa. Señor Reyes, dijo, su voz un gruñido bajo y tembloroso que cortó el zumbido ambiental. Tiene algo que nos pertenece. Gabriel Reyes no se inmutó. Simplemente alzó la mirada, un destello de fría molestia en sus ojos oscuros. Ha cometido un error muy grave, dijo, en tono conversacional. Esa fue la señal. Los otros dos hombres comenzaron a moverse, metiendo las manos dentro de sus chaquetas. El tiempo pareció dilatarse, cada segundo estirándose en una eternidad de posibilidades tácticas. Los guardaespaldas estaban sacando sus armas, pero estaban mal posicionados, su línea de fuego obstruida. Los demás clientes apenas comenzaban a registrar el peligro. Algunos jadeos dispersos ondularon por la habitación. Para Sofía no había elección. La acción era un imperativo, una orden grabada en su ADN. Quedarse parada era ver morir a la gente, y ese era un fantasma que se negaba a añadir a su colección. Ella se movió. No fue una carga. Fue un despliegue, una liberación de energía contenida tan repentina y silenciosa que fue como un desgarro en el tejido de la realidad. En un momento era una mancha gris junto a la barra. Al siguiente, era un borrón de movimiento devastador. Dio 3 pasos rápidos y silenciosos, acortando la distancia con el hombre del flanco derecho. Su mano izquierda se disparó, no en un puñetazo, sino con la palma abierta, interceptando su muñeca mientras sacaba su pistola. Sus dedos se cerraron sobre el nervio radial con precisión quirúrgica. Un choque de pura agonía le recorrió el brazo. Su mano se adormeció, la pistola cayó al alfombrado de felpa. Antes de que su cerebro pudiera siquiera procesar el dolor, su codo derecho se lanzó hacia arriba contra el punto blando debajo de su mandíbula. Su cabeza se echó hacia atrás con un crujido nauseabundo de hueso y cartílago, y sus ojos se pusieron en blanco mientras se desplomaba como un títere con las cuerdas cortadas. Uno menos. No se detuvo, pivotando sobre la punta de su pie. Fluyó hacia el segundo hombre, el de la izquierda. Se estaba girando, su rostro una máscara de asombro, su arma a medio sacar. Nunca tuvo una oportunidad. Su cuerpo permaneció bajo, un objetivo más pequeño y rápido. Impulsó el talón de su mano contra su esternón, un golpe diseñado no para romper, sino para aturdir, para robarle el aire de los pulmones. Mientras jadeaba, con la postura rota, enganchó su pierna detrás de la de él, haciéndolo perder el equilibrio. Cayó hacia atrás. Su cabeza golpeó el borde de una pesada mesa de roble con un golpe sordo y húmedo. Dos menos. El líder, el que hablaba con Gabriel, era ahora su único objetivo. Él lo miraba, su mente incapaz de comprender cómo sus dos hombres habían sido neutralizados en menos de 3 segundos por la limpiadora. Su sorpresa fue su perdición. Buscó a tientas su propia arma, pero Sofía ya estaba sobre él. No desperdició energía en un golpe incapacitante. Agarró las solapas de su traje barato, usando su impulso hacia adelante en su contra, y lo estrelló de cara contra la mesa donde estaba sentado Gabriel Reyes, su taza de espresso tintineando en el platillo. Un solo golpe preciso en la parte posterior de su cuello, en la base del cráneo, y su cuerpo se volvió flácido, temblando entre los palitos de pan y el aceite de oliva esparcidos. 3 menos. Silencio. Un silencio profundo y resonante descendió sobre el restaurante, solo roto por el sollozo ahogado de una mujer. Sofía permaneció de pie sobre el tercer hombre, su respiración uniforme, su postura perfectamente equilibrada. La tormenta dentro de ella se había calmado de nuevo. Su rostro era un lienzo en blanco, sus ojos grises fijos e inmóviles, recorriendo la habitación en busca de más amenazas. No había ninguna, solo los rostros conmocionados de la élite de la ciudad, mirándola como si le hubieran brotado alas. Su mirada finalmente se posó en Gabriel Reyes. Él seguía sentado, su compostura casi intacta, pero ella lo vio, una grieta en la fachada impenetrable. Sus ojos, oscuros e inteligentes, estaban muy abiertos con algo que no esperaba. No solo sorpresa,
sino una intriga cruda y calculadora. No estaba mirando a una salvadora. Estaba mirando un arma de una calidad que nunca antes había encontrado. Él la estaba mirando a ella, realmente mirándola. Y por primera vez en años, Sofía sintió cómo el asfixiante manto de su anonimato se desvanecía. Sus dos guardaespaldas ahora estaban de pie sobre ella, con sus armas finalmente desenfundadas, apuntándola. Era ridículo. ¡Bajen las armas! La voz de Gabriel era tranquila, pero cortó la tensión como una navaja. Los guardias dudaron, luego bajaron sus armas lenta y a regañadientes. Gabriel Reyes se levantó lentamente de su asiento, sus ojos nunca apartados de los de Sofía. Se ajustó los puños de la camisa, un pequeño gesto normalizador en un mundo que acababa de ser puesto patas arriba. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. Sofía no dijo nada. Su entrenamiento le gritaba: «Escápate, desengánchate, conviértete en la gris». Dio un medio paso hacia atrás con la intención de mezclarse con el caos, de ser solo otra empleada en pánico. Era demasiado tarde. «Nadie se va», ordenó Gabriel, su voz ahora teñida de acero. Sus hombres se movieron para bloquear las salidas. El restaurante, una vez un símbolo de libertad y riqueza, acababa de convertirse en una jaula. Caminó alrededor de la mesa, pasando por encima del cuerpo inconsciente del atacante con desinterés, y se detuvo a pocos metros de ella. El aire entre ellos crepitaba. Él la estaba evaluando, catalogando cada detalle, la postura disciplinada de sus hombros, los callos en sus nudillos que nunca podía ocultar del todo, el escalofriante vacío en sus ojos. «Te hice una pregunta», dijo, su voz ahora más suave, casi íntima. La garganta de Sofía estaba seca. «No importa», logró decir, su voz áspera por el desuso. «Te lo aseguro», respondió Gabriel Reyes, una sonrisa tenue y peligrosa asomando en sus labios. «Ahora es lo único que importa». Las sirenas aullaban en la distancia, un sonido que normalmente significaba rescate, pero que ahora se sentía como el cierre de una trampa. Los hombres de Gabriel ya estaban guiando a los clientes hacia una salida trasera, confiscando teléfonos, controlando la narrativa. Dio una orden silenciosa a uno de sus lugartenientes, quien asintió y desapareció. Sofía sabía que tenía que irse ahora. Se giró, dirigiéndose a la entrada del personal, al callejón, al anonimato de la ciudad. Pero su camino estaba bloqueado, no por uno de los hombres de Gabriel, sino por una pared de ellos. Estaban hombro con hombro, silenciosos e imponentes, sus trajes oscuros un uniforme de autoridad absoluta. Ella se detuvo, sus puños apretados a los costados. Podría abrirse paso a golpes. Sería desordenado, ruidoso, y atraería el tipo de atención que había pasado años evitando, pero podía hacerlo. Eso sería imprudente. La voz de Gabriel provino de detrás de ella. La había seguido. «Tienes un conjunto de habilidades raras y valiosas. Desperdiciarlas limpiando el desorden de personas como yo es un pecado». Ella se giró para mirarlo. «No trabajo para gente como usted». «Ahora sí», afirmó, no como una amenaza, sino como un hecho incontrovertible. «Acabas de demostrar que eres más capaz de protegerme que los hombres a los que pago una pequeña fortuna para que lo hagan. No dejo que activos como tú simplemente se vayan». Afuera, los primeros de varios sedanes negros, sus ventanas polarizadas como los ojos de tiburones, se detuvieron en la acera, sus motores un bajo y potente rugido. No eran la policía. Eran suyos. Hombres con trajes oscuros emergieron, moviéndose con un propósito fluido y profesional que hacía que sus guardaespaldas anteriores parecieran niños jugando a disfrazarse. Aseguraron el perímetro, sus rostros sombríos e ilegibles. El mundo de Sofía, el pequeño, tranquilo y gris mundo que había construido con tanto esmero, se había desvanecido. Lo había cambiado por la vida de 3 hombres, y al hacerlo, se había entregado a las manos de un hombre que la reconoció por el monstruo que realmente era. El eco del combate en su cabeza era de repente más fuerte que nunca. No un recuerdo, sino un preludio.
La vida solitaria a la que se había aferrado había terminado, destrozada en el suelo de mármol de un restaurante de Polanco. Ya no era un fantasma. Ahora era propiedad de Gabriel Reyes, una protectora reacia, atrapada en una nueva y mucho más peligrosa jaula dorada. El silencio fue lo primero que la asaltó. No el silencio vacío de un paisaje desolado que Sofía conocía íntimamente, sino una quietud densa y fabricada que absorbía todo sonido. Era el silencio de los cristales triples, de las alfombras de terciopelo de 2 centímetros de grosor, de un mundo tan aislado de la cruda realidad que se sentía como vivir en el vacío. Su nuevo hogar, su jaula dorada, era una extensa suite penthouse que parecía flotar sobre la Ciudad de México. Las luces de la ciudad, una galaxia brillante e indiferente debajo. Todo era cromo, cuero blanco y mármol pulido. Era un espacio estéril y sin alma, diseñado para proyectar poder. Y para Sofía se sentía más confinante que cualquier celda de prisión que pudiera imaginar. Su vida tranquila, la que había construido meticulosamente a partir de pedazos rotos y trabajos solitarios, había desaparecido. Se había hecho añicos en el lapso de 30 segundos en el suelo de un restaurante. Y ahora Gabriel Reyes poseía los fragmentos. Él no había preguntado. Él había informado. Su poder no era del tipo que negociaba. Era una fuerza absoluta de la naturaleza que remodelaba el mundo a su voluntad. Ahora ella era parte de ese mundo. Los autos blindados que la habían acorralado eran ahora su escolta permanente. Los hombres vigilantes de ojos fríos, antes una amenaza, eran ahora sus colegas, sus guardianes. Se paró frente a la ventana de piso a techo, su reflejo un fantasma contra la vibrante ciudad. Vestía la sencilla camiseta negra y los jeans que llevaba esa noche, rechazando la ropa de diseñador que le habían preparado. Era un pequeño acto de desafío, una forma de aferrarse a los últimos vestigios de sí misma. Su cuerpo estaba inmóvil, su respiración uniforme, una disciplina forjada en ella por años de mantener una posición durante horas, esperando un solo disparo perfecto. Pero por dentro, una tormenta rugía. Cada instinto, cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que desapareciera, que se convirtiera en la sombra que siempre había sido. Pero sabía que era inútil. El alcance de Gabriel Reyes era ilimitado. Correr solo sería una suspensión de la ejecución. El sonido de la puerta del elevador privado deslizándose para abrirse rompió el silencio opresivo. Ella no se giró. No necesitaba hacerlo. Podía sentir su presencia llenar la habitación, un cambio en la presión atmosférica. Gabriel Reyes se movía con una gracia deliberada y sin prisas que desmentía el poder letal que ejercía. La vista es impresionante, ¿no? Dijo, su voz un barítono bajo y tranquilo. Se paró a su lado, no demasiado cerca, respetando el espacio personal de un depredador. Me recuerda que todo es cuestión de perspectiva. Desde aquí arriba, el caos en las calles parece un patrón ordenado. Sofía permaneció en silencio, su mirada fija en el horizonte. El silencio era su única arma ahora, su única negativa. No le daría la satisfacción de una reacción de miedo o de ira. Él pareció impasible por su quietud. «Tienes un nombre», afirmó. No preguntó. Ella hizo un breve, casi imperceptible, movimiento negativo con la cabeza. Un nombre era una conexión, una historia. Ella se había despojado del suyo junto con su uniforme. «No importa», continuó Gabriel con suavidad, como si lo esperara. «Tengo un nombre para ti. La mujer silenciosa. Tiene cierta poesía. Por ahora, bastará». Dio un pequeño paso más cerca, sus ojos escudriñando su perfil. «Hice que mi gente investigara sobre ti. No encontraron nada. Sin licencia de conducir, sin número de seguridad social, sin tarjetas de crédito. No existes. Un fantasma. Eso es una habilidad rara y valiosa». Aún así, ella no dijo nada. Su mandíbula era una línea tensa de músculo. «Estoy seguro de que tienes preguntas», continuó. «Permíteme simplificar las cosas. Te quedarás aquí. Se te proporcionará todo lo que necesites. A cambio,
Harás por mí lo que hiciste en ese restaurante. Vigilarás, anticiparás, protegerás. Tu vida de anonimato ha terminado. Tu nueva vida, una con propósito, ha comenzado. Finalmente, ella giró la cabeza, sus ojos encontrándose con los suyos en el reflejo del cristal. Su mirada era plana, fría y completamente desprovista de emoción. Era la mirada de un arma evaluando un objetivo, y por un instante fugaz, una expresión ilegible cruzó el rostro de Gabriel. Él había visto miedo, codicia y ambición en los ojos de innumerables hombres. Nunca había visto esta resolución vacía y formidable. No trabajo para hombres como usted, dijo Sofía, su voz áspera por el desuso, cada palabra cortada y precisa. Gabriel ofreció una pequeña sonrisa sin humor. Lo malinterpretas. Esto no es una oferta de trabajo. Esta es la nueva realidad. Me salvaste la vida. Según los viejos códigos, eso crea una deuda, pero mi mundo es más práctico. Tus habilidades son un pasivo si no son mías. Un activo de tu calibre no puede dejarse al azar. O estás conmigo o eres un cabo suelto. No tolero cabos sueltos. La amenaza era tácita, pero absoluta. Era un hombre que controlaba cada variable, y ella era la única variable que no había tenido en cuenta. Ahora la encerraría, la controlaría, la usaría. La injusticia de ello era una píldora amarga. Había pasado su vida luchando contra un tipo diferente de monstruo, solo para encontrarse poseída por uno. Los días se fusionaron en una rutina tensa y asfixiante. Sofía exploró su jaula dorada, mapeando cada salida, cada ventilación, cada cámara de seguridad con la disciplina arraigada de un operativo de élite despejando un edificio hostil. La suite era una fortaleza. Sus observaciones solo confirmaban la imposibilidad de escapar. Observó el mundo de Gabriel desde adentro, una observadora silenciosa en una corte de susurros y sombras. Vio a sus lugartenientes ir y venir, hombres de rostros duros y trajes a medida que hablaban en lenguaje codificado sobre cargamentos y territorios. Vio la opulencia casual, el flujo interminable de dinero, las comidas extravagantes, el arte que valía más de lo que ella había ganado en toda su carrera militar. Era un mundo construido sobre una base de miedo y lógica despiadadamente eficiente. Y en su centro estaba Gabriel Reyes. Rara vez se le veía, pero su presencia era un peso constante. No era un matón brutal, era un CEO del crimen, un estratega que comandaba su imperio con intelecto y una comprensión inquietante de la debilidad humana. Comenzó a ver los paralelismos con su propio pasado, la planificación meticulosa, la rígida cadena de mando, la necesidad absoluta de lealtad. Era una guerra librada en salas de juntas y callejones en lugar de arenas del desierto, pero era guerra de todos modos. Una semana después de su confinamiento, Gabriel la puso a prueba. No lo anunció. Una noche, simplemente dijo, vamos a salir. No le dieron un arma. Ella era su propia arma, vestida con un sencillo y elegante vestido negro que le habían dejado, un uniforme de otro tipo. Se sintió expuesta, vulnerable. Lo siguió hasta el ascensor privado, flanqueada por dos de sus guardias. La tensión entre ellos era algo físico. El aire crepitaba con energía en el espacio confinado. Condujeron por las calles iluminadas con neón de la Ciudad de México hasta un club privado, un lugar donde se cerraban tratos con botellas de tequila de miles de pesos. Gabriel no le dijo qué hacer. Simplemente se sentó en una mesa apartada, le hizo un gesto hacia la silla opuesta y dijo, observa. Y así lo hizo. Su entrenamiento tomó el control. Su mente filtró el ruido ambiental, la música, la charla sin sentido. Se centró en las amenazas. El hombre en la barra cuyos ojos se detuvieron en Gabriel un segundo demasiado. El mesero que se acercó a su mesa con un ligero temblor en la mano. Los dos hombres que entraron y se posicionaron con una clara línea de visión. Ella catalogó cada detalle, su cuerpo tenso como un resorte, listo para estallar. Su quietud era más intimidante que cualquier despliegue abierto de fuerza. Era una estatua silenciosa y letal, y los otros jugadores de poder en la sala lo notaron. Vieron la forma en que Gabriel confiaba en ella,
esta mujer desconocida, para sentarse a su espalda. Mientras salían, un hombre de una familia rival, un joven lugarteniente impulsivo llamado Mateo, les bloqueó el paso. Sus dos guardaespaldas estaban detrás de él, con las manos dentro de sus chaquetas. ¡Reyes! Mateo espetó, su voz lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. No pensé que tuvieras el valor de mostrar tu cara aquí. Los propios hombres de Gabriel se tensaron, pero él levantó una sola mano tranquilizadora. Miró a Mateo con una expresión de aburrida decepción. Mateo, tu padre se avergonzaría de tu falta de etiqueta. Ahora, por favor, apártate. No hasta que hablemos de los cargamentos del puerto, presionó Mateo, acercándose, invadiendo el espacio de Gabriel. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Sofía se movió. No fue un ataque. Fue un sutil cambio de posición. Ella dio un paso adelante, colocándose entre Mateo y Gabriel, su cuerpo ligeramente en ángulo. Su movimiento fue fluido, silencioso y absolutamente definitivo. No habló. Ni siquiera miró a Mateo directamente. Sus ojos escaneaban la habitación, evaluando a sus guardaespaldas, las salidas, los otros clientes. Pero su mensaje era inconfundible. Para llegar a él, tienes que pasar por mí. Mateo dudó. Miró a esta mujer tranquila e intensa y por primera vez pareció ver al depredador debajo de la superficie. La bravuconería se desvaneció de su rostro, reemplazada por un destello de miedo primal. Había esperado enfrentarse a un jefe criminal. No había esperado enfrentarse a esto. Murmuró una excusa y se apartó, sus hombres siguiéndole. Mientras salían al aire fresco de la noche, Gabriel no dijo nada hasta que estuvieron dentro del auto blindado. La puerta se cerró con un golpe de finalidad. Tienes excelentes instintos, dijo, su voz con un tono que ella no pudo identificar del todo. No era un elogio, era una evaluación, un reconocimiento. Entendiste que el objetivo era la desescalada, no la eliminación. Sofía solo miró por la ventana, las luces de la ciudad desdibujándose. Lo había protegido. La comprensión se asentó en su estómago como una piedra. Había usado sus habilidades, las mismas habilidades perfeccionadas para defender a su país, para proteger a un hombre que era un cáncer dentro de él. La línea que había trazado en la arena estaba comenzando a desdibujarse. Gabriel comenzó a atraerla más profundamente a su órbita. La hizo sentarse en reuniones, una presencia silenciosa en un rincón de la habitación. No le pedía su opinión sobre los negocios, la usaba para leer a los hombres en la mesa. Ella podía detectar una mentira en el tic de un músculo, sentir el engaño en la respiración de un hombre. Después de las reuniones, él le preguntaba simplemente, ¿qué viste? Y ella le daba una evaluación fría y objetiva. El hombre a su izquierda, Calderón, tiene miedo. Su asociado es la verdadera amenaza. No lo estaba observando a usted, estaba observando sus salidas. Una peligrosa comprensión tácita comenzó a crecer entre ellos. No era confianza, todavía no. Era un reconocimiento mutuo de competencia. Él era un maestro de su mundo, y él la reconocía como una maestra del suyo. La tensión latente entre ellos comenzó a cambiar, el choque de dos mundos creando una gravedad extraña y peligrosa. Ella todavía odiaba lo que él era, lo que representaba, pero no podía negar la formidable inteligencia, la mente fría y calculadora que ahora estaba obligada a proteger. Una noche, mientras hacía su ronda de vigilancia nocturna en el penthouse, notó algo, un zumbido electrónico tenue, casi imperceptible, que provenía de una ventilación. No era parte de los sistemas del edificio. Era extraño, ajeno, un dispositivo de escucha, pequeño, sofisticado, de grado militar. Se le heló la sangre. Esto no era obra de una familia mafiosa rival. Esto era otra cosa, algo más disciplinado, más profesional. Encontró a Gabriel en su estudio, estudiando mapas de rutas marítimas. Puso el pequeño dispositivo en su escritorio sin decir una palabra. Él lo miró, luego la miró a ella. Sus ojos, usualmente tranquilos y controlados, tenían una intensidad nueva y más aguda. No preguntó dónde lo encontró. Sabía que ella habría sido minuciosa.
¿Cuánto tiempo crees que ha estado activo? Preguntó. Es difícil decir. Días, quizás una semana, respondió Sofía con la voz baja. La fuente de energía es de transmisión militar de largo alcance. Un pesado silencio descendió sobre la habitación. Los enemigos se acercaban, pero no eran los que él esperaba. Eran fantasmas. Y mientras Sofía miraba el sofisticado equipo tecnológico sobre el escritorio de caoba pulida, sintió un escalofrío aterrador de familiaridad. Los enemigos invisibles que rodeaban a Gabriel Reyes se parecían inquietantemente a los fantasmas de su propio pasado. La jaula que él había construido a su alrededor ya no era solo para mantenerla dentro. Era ahora, se dio cuenta, con un miedo creciente, para mantener algo mucho más peligroso afuera, y ella estaba justo en medio de todo. El silencio en el mundo de Gabriel Reyes era una cosa manufacturada, una pesada manta tejida con miedo y lealtad tendida sobre una ciudad que nunca dormía. Sofía aprendió su textura en las semanas que siguieron a su violenta introducción. Se movía por su vida como un fantasma, una sombra silenciosa en la periferia de su poder. El opulento penthouse, con sus ventanas de piso a techo que dominaban las luces dispersas de la Ciudad de México, se sentía menos como un hogar y más como un puesto de observación a gran altitud. Era una jaula dorada, y ella era su ocupante más peligrosa e involuntaria. Sus días eran un estudio de contrastes. La disciplina espartana de su pasado versus el lujo casual, casi obsceno, de su presente. Todavía se despertaba antes del amanecer, su cuerpo cableado para una amenaza que nunca llegaba. El peso fantasma de su equipo, un dolor familiar en sus músculos, pero en lugar del polvo árido de una zona de guerra extranjera, olía café importado y el tenue y limpio aroma de la colonia de Gabriel. La tensión entre ellos se había asentado en un zumbido bajo y constante. Él la observaba con una inquietante concentración propietaria, como si intentara deconstruir un arma compleja. Ella lo observaba con el análisis desapegado de una evaluación de amenazas. Él era el poder personificado, tranquilo, preciso y absoluto en su control. Sus órdenes nunca se gritaban, eran declaraciones tranquilas de hechos, y el mundo se reorganizaba en consecuencia. Ella seguía siendo su adquisición más desafiante, su obediencia una fina capa sobre un núcleo de resistencia inquebrantable. Su silencio era su último territorio restante, y lo defendía ferozmente. La primera verdadera prueba no llegó en la Ciudad de México, sino en los fríos y ventosos cañones del centro de Monterrey. Gabriel estaba allí para una reunión, una tensa negociación con una familia rival en una sala de conferencias con paredes de cristal en el piso 47. Sofía estaba cerca de las ventanas, de espaldas a la habitación, su mirada recorriendo los rascacielos opuestos. Sus hombres, posicionados junto a las puertas, vigilaban a las personas. Sofía observaba la geometría de la ciudad, los ángulos de ataque, los posibles nidos de francotiradores. Era un escaneo subconsciente, un hábito forjado en lugares donde cualquier ventana abierta podía ser una sentencia de muerte. La voz de Gabriel era un murmullo bajo detrás de ella, tejiendo el intrincado lenguaje de amenazas y promesas. Los otros hombres estaban haciendo poses, sus voces un poco demasiado altas, sus gestos un poco demasiado amplios. Aficionados. La concentración de Sofía se fijó en una ventana oscura en el edificio directamente enfrente, a 1000 metros de distancia. Algo andaba mal, un parpadeo de movimiento donde no debería haber ninguno. Una distorsión en el cristal. No era un reflejo, era una lente. Su entrenamiento tomó el control. Una corriente fría y limpia que eludía el pensamiento. No gritó, no causó pánico. Se giró, sus ojos fijos en Gabriel, y pronunció dos palabras, su voz baja y absoluta: al suelo. Por una fracción de segundo, los hombres en la habitación se congelaron. El propio equipo de seguridad de Gabriel dudó, sus ojos revoloteando entre ella y su jefe. Pero Gabriel había visto lo que ella podía hacer. Había aprendido a reconocer la escalofriante certeza en su quietud. Sin dudarlo, se dejó caer de su silla, arrastrando al hombre a su lado mientras caía.
En ese mismo instante, la ventana panorámica a su izquierda explotó hacia la adentro. Una lluvia de cristal templado cayó sobre la mesa de caoba pulida. Una bala de alta velocidad se estrelló contra la pared donde la cabeza de Gabriel había estado un momento antes, haciendo un agujero limpio y oscuro en el yeso. Estalló el caos. Sus hombres sacaron sus armas, gritando, buscando refugio. Pero Sofía ya se estaba moviendo, su cuerpo bajo, sus pasos fluidos mientras cruzaba la habitación y pulsaba un pesado botón de pánico en la pared, haciendo que las persianas de acero se deslizaran ruidosamente sobre la ventana destrozada. La habitación se sumergió en un espeluznante crepúsculo artificial. Los únicos sonidos eran la respiración frenética de los hombres y el lejano aullido de una sirena de la ciudad. Gabriel se levantó lentamente, sacudiéndose el cristal de los hombros de su impecable traje. Miró el agujero en la pared, luego a Sofía, quien ahora permanecía perfectamente inmóvil junto a la ventana sellada, su expresión indescifrable. Sus hombres la miraban, una mezcla de sorpresa y asombro en sus rostros. Ella había visto la amenaza antes de que se materializara. Había reaccionado antes de que ellos siquiera registraran su existencia. No lo había salvado con un arma, sino con sus ojos. El incidente cambió algo entre ellos. Su fascinación por ella ahora estaba ligada a una dependencia cruda e innegable. Él era un rey, pero ella era la oráculo que podía ver las dagas en la oscuridad. El segundo ataque llegó 2 semanas después. De vuelta en la Ciudad de México, la caravana de Gabriel, un trío de sedanes negros blindados, circulaba por las intrincadas autopistas. Sofía iba en el coche principal con él, una posición en la que había insistido. De nuevo, no estaba observando los otros coches en la carretera. Estaba escuchando, no con sus oídos, sino con sus sentidos afinados al ritmo del convoy, al parloteo electrónico de los sistemas de seguridad, a las sutiles frecuencias que llenaban el aire. Se acercaban a un paso elevado cuando una señal discordante tenue parpadeó en la pantalla de diagnóstico del vehículo. Un pequeño parpadeo que el sistema descartó instantáneamente como una anomalía fantasma. Pero no era un fantasma. Para el conductor, no era nada. Para el jefe de seguridad de Gabriel, en el asiento del pasajero, era estática. Para Sofía, era una firma, un pico de frecuencia específico de grado militar utilizado para detonación remota, diseñado para ser enmascarado por el ruido electrónico urbano. Era un susurro de una amenaza que solo alguien entrenado para escucharla reconocería. «Detenga el coche», ordenó, su voz cortando el tranquilo zumbido del motor. «Detenga el coche ahora». El conductor, un hombre llamado Miguel, que había estado con Gabriel durante una década, miró a su jefe por el espejo retrovisor. Gabriel simplemente hizo un ligero, casi imperceptible, asentimiento. La caravana frenó en seco a solo 50 metros del paso elevado, provocando una cacofonía de bocinas furiosas del tráfico detrás de ellos. «¿Qué pasa?», preguntó Miguel, con la mano apoyada en su arma lateral. «Allí», dijo Sofía, con los ojos fijos en una camioneta de mantenimiento deteriorada estacionada en las sombras debajo del paso elevado. «No están esperando que estemos debajo. Están esperando la alineación correcta de la señal. Es una carga dirigida diseñada para colapsar la carretera, no solo para golpear el coche». Sus palabras eran frías, clínicas. Describía una compleja emboscada militar, con la desapegada actitud de un mecánico diagnosticando un motor defectuoso. Antes de que alguien pudiera procesar su declaración, una figura emergió de la camioneta, vio la caravana detenida y comenzó a correr. Un momento después, la camioneta estalló en una feroz bola de fuego. La fuerza de la explosión dirigida hacia arriba, el concreto del paso elevado se dobló y gimió. Una enorme sección se agrietó y se derrumbó sobre el tramo vacío de la autopista donde habrían estado. La onda expansiva sacudió su sedán. En el silencio resonante que siguió, Gabriel miró el humo negro y el hierro retorcido. Se volvió hacia Sofía, sus ojos oscuros escudriñando su rostro. «¿Cómo pudiste saber eso?». La mirada de Sofía era distante, fija en los restos en llamas. Entre los escombros arrastrados por la explosión, había un trozo del panel de la puerta de la camioneta.
En él, chamuscado pero aún visible, había un símbolo estarcido. Un escorpión estilizado, con la cola enrollada en un círculo mortal perfecto. La imagen la golpeó como un impacto físico. De repente no estaba en una autopista de California. Estaba de vuelta en el calor sofocante del desierto. El sol, un disco blanco implacable en un cielo blanquecino. El aire olía a polvo y pólvora. Podía sentir el peso familiar de su rifle. Escuchar la respiración tensa de su unidad por los comunicadores. Estaban cazando a un comandante paramilitar renegado, un fantasma conocido solo por su nombre clave, Escorpión. Sus hombres usaban ese símbolo. No eran solo mercenarios, eran fanáticos, altamente entrenados y absolutamente despiadados. La misión había salido mal, un dato erróneo, una emboscada. El recuerdo era un borrón de gritos, disparos y el rostro de su oficial al mando, sus ojos abiertos de sorpresa mientras caía. Fue una misión envuelta en clasificación y fracaso, una profunda herida personal que había pasado años tratando de enterrar. Y ahora ese fantasma de su pasado estaba aquí, en el mundo de Gabriel Reyes. Parpadeó. El horizonte de la Ciudad de México volvió a enfocar, pero el calor del desierto aún persistía en su piel. Apartó la mirada de Gabriel, rompiendo su intensa mirada. He visto tácticas como esas antes, dijo, su voz plana, sin delatar la agitación que se desataba dentro de ella. Los encuentros cercanos forjaron una nueva y peligrosa dinámica. El aire en el penthouse se volvió más denso, cargado de preguntas tácitas. Las intrusiones de Gabriel en su espacio se hicieron más frecuentes. La encontraba a altas horas de la noche en la biblioteca, donde ella simplemente permanecía de pie durante horas, mirando las luces de la ciudad. Él servía 2 copas de vino tinto intenso, dejando una sobre la mesa cerca de ella, sin decir palabra. A veces se quedaban en silencio durante 1 hora, 2 depredadores en una jaula compartida, cada uno consciente de cada aliento del otro. Estos ataques, dijo una noche, su voz un murmullo bajo en la tranquila habitación, no son como los otros. Las viejas familias, mis rivales, son brutales, pero son predecibles. Esto es diferente. Esto es militar. No estaba haciendo una pregunta. Estaba poniendo un hecho sobre la mesa entre ellos, esperando que ella lo tomara. Sofía permaneció en silencio, su reflejo, una silueta pálida contra la brillante oscuridad exterior. Su mente era un torbellino. No podía ser una coincidencia. Su fantasma de una operación encubierta clasificada, un fracaso que le había costado todo, ahora intentaba matar al hombre al que se veía obligada a proteger. ¿Por qué? ¿Cuál era la conexión entre un despiadado jefe criminal de la Ciudad de México y una unidad paramilitar fanática que operaba en un rincón olvidado de una guerra olvidada? Las preguntas giraban sin cesar, sin posibles respuestas. Su pasado ya no la estaba solo atormentando, la estaba persiguiendo activamente, y la había seguido hasta el corazón del imperio de Gabriel. Una atracción tan peligrosa e innegable como las amenazas exteriores comenzó a arder en el silencio entre ellos. No nació de la dulzura o el romance, sino de un sombrío reconocimiento mutuo. Él vio en ella una capacidad de violencia y supervivencia que reflejaba la suya. Ella vio en él a un hombre que entendía la soledad del mando y la terrible carga de las decisiones que conlleva. Eran opuestos, uno forjado por el Estado para ser su arma oculta, el otro nacido para desafiar sus leyes, pero ambos hablaban con fluidez el mismo lenguaje brutal. Una noche, mientras desarmaba y limpiaba metódicamente su pistola sobre una pequeña alfombra en el suelo de la sala de estar, Gabriel se sentó frente a ella, observando los movimientos practicados y económicos de sus manos. «Lo extrañas», afirmó, su voz suave. Sofía no levantó la vista, sus dedos moviéndose con facilidad practicada sobre la corredera y el cañón. «¿Extrañar qué?» «La claridad», dijo. «El propósito, un objetivo, una misión, todo lo demás se desvanece». Sus manos se detuvieron por una fracción de segundo antes de reanudar su trabajo. Él veía demasiado, entendía demasiado. La vida de la que huía era la única que realmente había conocido y él,
A su manera, la estaba arrastrando de nuevo a ella. Finalmente levantó la vista, sus ojos grises se encontraron con los suyos. En ese momento, la mentira de su tranquila existencia de limpiadora se desvaneció por completo. No era una víctima, no era una guardiana reacia, era una soldado en un nuevo campo de batalla no declarado, y el enemigo era un fantasma que creía haber enterrado al otro lado del mundo. La escalofriante comprensión se apoderó de ella. La guerra de Gabriel y su propio infierno personal no solo se cruzaban, eran uno y el mismo. La presión ya no era una sombra, era un peso físico en el mundo de Gabriel Reyes. Los ataques se volvían más sofisticados, más personales. El casi impacto del francotirador en el centro de Monterrey había sido una brutal llamada de atención. Pero el coche bomba que había convertido uno de sus sedanes blindados en una retorcida escultura de metal fue una declaración de guerra. Era una guerra librada con fantasmas, con un enemigo que conocía sus movimientos, sus protocolos y sus vulnerabilidades. Su imperio, una vez una fortaleza impenetrable, mostraba grietas, y los susurros en el inframundo se hacían más fuertes. La complacencia, lo único que temía, era un lujo que nunca se había permitido. Pero esto se sentía diferente. Esto era dirigido, preciso y profundamente personal. En la oscuridad de la noche, su extenso penthouse se sentía menos como un palacio y más como un centro de mando. Mapas de la Ciudad de México estaban iluminados en pantallas translúcidas. Flujos de datos se desplazaban sin cesar, y el zumbido bajo de potentes computadoras llenaba el silencio. Gabriel estaba frente a las ventanas de piso a techo. Las luces de la ciudad, una galaxia extensa bajo él, pero su atención estaba hacia adentro. Estaba repitiendo cada movimiento, cada decisión, cada enemigo conocido. No era suficiente. Sofía lo observaba desde las sombras de la vasta sala de estar. Se había convertido en un elemento fijo en su vida, un fantasma silencioso y letal que acechaba en la periferia de su poder. Vio la tensión en sus hombros, la forma en que su mano se apretaba y se relajaba a su costado. Este era un hombre acostumbrado a ser el depredador, que ahora se encontraba siendo la presa. Su papel era simple, protegerlo, pero sus instintos, perfeccionados en los implacables paisajes de guerras olvidadas, le decían que esto era más que un sindicato rival haciendo un juego de poder. La precisión, las tácticas, le resultaban escalofriantemente familiares. Llevaban la firma de soldados profesionales, no de delincuentes comunes ni de gánsteres oportunistas. No tienen miedo, dijo Gabriel. Su voz baja, su reflejo un tenue contorno contra el cristal. No se giró para mirarla, pero sabía que estaba allí. Siempre estaba consciente de su presencia. No temen represalias. Quieren desmantelar todo, quemarlo hasta los cimientos. Esto no se trata de territorio, se trata de historia. Finalmente se giró, sus ojos oscuros fijos en ella. Durante semanas había estado investigando, desplegando a sus hombres más confiables para perseguir susurros y rastrear huellas digitales que se desvanecían como humo. Había invertido millones de pesos en información, aprovechando cada activo que tenía. Ahora sostenía un pequeño disco duro encriptado en su mano. Mi gente lo encontró, dijo, su voz tensa con una mezcla de triunfo y pavor. Un servidor fantasma enterrado durante más de una década. Pertenecía a un contratista militar privado desaparecido con vínculos con algunos rincones muy oscuros del gobierno. Colocó el disco en la superficie de obsidiana pulida de su escritorio. A mi mejor equipo técnico le llevó 2 días sortear los cortafuegos iniciales. Lo que hay dentro todavía está bloqueado detrás de una clave de cifrado de grado militar, pero encontraron un nombre en clave. Sofía permaneció en silencio, su expresión indescifrable. Su quietud era su armadura, una disciplina aprendida a través de años de contener cada emoción, cada destello de miedo para convertirse en un instrumento perfecto de guerra. El técnico principal de Gabriel, un hombre pálido y nervioso llamado Marco, entró en la habitación. Asintió respetuosamente a Gabriel, sus ojos evitando por completo a Sofía, como si mirarla fuera a invitar a un peligro que no podía comprender.
Conectó el disco a un puerto de la consola principal y una cadena de código complejo inundó la pantalla más grande. Estamos rompiendo la última capa ahora, jefe, balbuceó Marco, sus dedos volando sobre el teclado. Los archivos están muy fragmentados. Parece un expediente de misión. Operación encubierta. Sofía sintió la primera punzada fría de inquietud. Operación encubierta. Las palabras eran una llave que abría una parte de su mente que mantenía sellada. El programa de desencriptación terminó su trabajo con un suave tintineo. Un directorio de archivos apareció en la pantalla. Solo había una carpeta. Gabriel se inclinó hacia adelante, su voz un bajo comando. «Ábrelo». Marco hizo clic y el contenido de la carpeta se mostró. Era un solo archivo de inteligencia denso. En la parte superior, en letras mayúsculas, había un conjunto de coordenadas y un nombre de misión. Coordenadas 33.991 DEG N 67.100 DEX E. Nombre en clave. Operación Víbora del Desierto. El aire abandonó los pulmones de Sofía en un silencioso suspiro. La habitación se inclinó. El zumbido de las computadoras se desvaneció en un rugido en sus oídos. Víbora del desierto. No era un recuerdo, era una cicatriz, una herida cruda y abierta en su alma que nunca había sanado. El calor, el polvo, el peso de su equipo y el peso aún mayor de sus órdenes. Los rostros de su equipo, hombres a los que había liderado, hombres que no habían regresado. Fue la misión que la había roto, la última operación brutal que la había obligado a dejar el mundo de las fuerzas especiales y buscar el olvido en el tranquilo anonimato de la vida civil. Gabriel no notó su reacción. Sus ojos estaban fijos en la fotografía granulada en blanco y negro de un hombre que apareció en la pantalla. Era de mediana edad, con un grueso bigote y ojos cansados. «Ahí», dijo Gabriel, con una grima satisfacción en su tono. «Esta es la conexión». Su nombre era Farid Al-Jamil. Según los fragmentos que pudimos reconstruir, era un activo de un rival de mi padre, un hombre llamado Vicente Valles. La familia de Vicente fue aplastada por mi padre hace 2 décadas. Pensamos que todos se habían ido, pero parece que su hijo ha regresado para saldar cuentas. Volvió a mirar el archivo. Este hombre, Al-Jamil, era la clave de la operación de Vicente, y luego fue eliminado en un ataque militar estadounidense clasificado. Se le heló la sangre a Sofía. Miró el rostro en la pantalla. Farid Al-Jamil, el objetivo, el hombre al que enviaron a neutralizar. El informe de la misión había sido simple. Era un objetivo de alto valor, un traficante de armas que financiaba redes insurgentes. Eliminarlo, recuperar cualquier información y no dejar rastro. Le habían dicho que se trataba de seguridad nacional. Habían mentido. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro ronco, apenas audible. ¿Cuál era el secreto? Gabriel se volvió hacia ella, con el ceño fruncido por su tono. Entonces lo vio, la palidez de su piel, la mirada atormentada en sus ojos. Vio una grieta en la fachada impenetrable. «Marco», ordenó Gabriel, con voz aguda. «Encuentra la carga útil, la inteligencia, lo que sea que Al-Jamil estuviera guardando». Los dedos de Marco bailaron de nuevo sobre las teclas, aislando y descifrando un archivo más pequeño y fuertemente protegido dentro del dossier. A medida que el texto aparecía, línea por línea agonizante, la verdadera naturaleza del secreto se desplegó en la pantalla, un veneno que se filtraba en la habitación. No era una lista de envíos de armas o células terroristas. Era un libro de contabilidad detallado, meticuloso y condenatorio. Documentaba una serie de transacciones, no de armas, sino de información. Farid Al-Jamil no era solo un activo de la familia Valles, era su guardián. Tenía la prueba de un pacto secreto, una traición que había sentado las bases del Imperio Reyes. El archivo revelaba que el propio padre de Gabriel, el legendario y despiadado patriarca de la familia Reyes, había hecho un trato con el gobierno de un país poderoso. Les había ofrecido información sobre un sindicato internacional mucho más peligroso a cambio de la eliminación silenciosa y permanente de Farid Al-Jamil. Porque Al-Jamil tenía la única prueba que podría haber enviado al padre de Gabriel a prisión de por vida y destrozado su organización.
Una confesión firmada del asesinato de un fiscal federal, un asesinato que se había atribuido a los Valles, lo que llevó a su caída. Gabriel miró la pantalla, su rostro una máscara de piedra. La historia cuidadosamente construida de su familia, la narrativa de fuerza y astucia que había heredado, era una mentira. Estaba construida sobre una base de profunda traición, sostenida por una operación gubernamental clandestina. Pero para Sofía la revelación era infinitamente más personal, más devastadora. Su mente era un torbellino de imágenes fragmentadas. El acercamiento silencioso bajo un cielo afgano sin luna, la sensación del rifle en sus manos, la visión de Farid al-Jamil a través de su mira, el único disparo limpio. Había seguido sus órdenes. Había ejecutado un objetivo para el gobierno de un país poderoso, pero no había sido una soldado sirviendo a su nación. Había sido un peón, una asesina a sueldo, pagada no con dinero, sino con mentiras patrióticas. Su misión no solo había eliminado un objetivo, había silenciado al único hombre que tenía la clave para la reivindicación de los valles. Al apretar el gatillo, había destruido su única ventaja, solidificado el poder de la familia Reyes y despejado el camino para que Gabriel heredara el mismo imperio que ahora la mantenía cautiva. Ella fue la arquitecta de su mundo, una arquitecta involuntaria y sangrienta. Fue mi misión, dijo, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. Finalmente miró a Gabriel, sus ojos despojados de todas sus defensas, mostrándole el horror crudo de su pasado. Operación Víbora del Desierto. Yo era la líder del equipo. Yo fui quien lo eliminó. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado y asfixiante que los tiroteos de su pasado. Gabriel giró lentamente la cabeza para mirarla, y por primera vez vio algo más que poder o intriga en sus ojos. Vio shock, un shock profundo que alteraba el mundo. La estaba mirando no como su protectora, no como una empleada o una curiosidad. Estaba mirando al fantasma que había dado forma a su destino. La mujer tranquila y aleatoria del restaurante era una figura central en la historia de toda su vida, y ninguno de los dos lo había sabido. El enemigo de su pasado era ahora el enemigo de su futuro, y la deuda entre ellos ya no era por una vida salvada. Era por una vida que ella había tomado, una vida que había unido inexplicablemente sus destinos a través de continentes y años. Ella era la razón por la que los valles ahora venían por él con una furia singular y justa. No solo buscaban venganza contra la familia Reyes, buscaban venganza por un pasado que ella había ayudado a enterrar. Gabriel regresó a la ventana, la revelación asimilándose. Era un hombre que anhelaba el control por encima de todo, y acababa de aprender que el momento más crucial en el ascenso al poder de su familia había sido orquestado por fuerzas que no podía comprender y ejecutado por la misma mujer que ahora estaba en su casa. Debería haber estado enojado, debería haberse sentido traicionado, pero todo lo que sintió fue una extraña y escalofriante sensación de claridad. El tablero estaba despejado, el enemigo era conocido, y el arma más peligrosa en esta guerra ya estaba a su lado. Se dio la vuelta de la ventana, su expresión ya no de shock, sino de fría y dura determinación. Han estado planeando esto durante años, esperando el momento adecuado para atacar, para exponer esto y ver cómo toda la estructura se derrumba. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Sofía, y creen que lo encontraron. Hizo un gesto hacia una invitación formal que yacía en su escritorio, su elegante caligrafía un marcado contraste con la sombría realidad en la pantalla. En 3 días, voy a organizar la Gala Anual de la Herencia del Pacífico. Es el evento filantrópico más grande del año en Guadalajara. El alcalde, el jefe de policía, todos los principales líderes empresariales y personalidades de los medios del Estado estarán allí. Está destinado a ser una muestra de mi legitimidad, de mi influencia. Sofía lo entendió de inmediato. No era solo una fiesta, era un escenario. Lo usarán, afirmó, su voz recuperando su fuerza. Harán su movimiento allí, en público. Máximo caos, máxima exposición. Exacto, confirmó Gabriel. Quieren destrozar mi nombre en el mismo lugar donde lo he construido.
Intentarán matarme, pero, lo que es más importante, intentarán exponer este secreto. Miró del archivo a Sofía. Una nueva comprensión tácita pasó entre ellos. La guardiana reacia y el rey hacedor sin saberlo. Cancelarlo ahora sería una señal de debilidad. Les mostraría que han ganado, que tengo miedo. Dio un paso más cerca de ella, el espacio entre ellos cargado con el peso de su historia violenta compartida. Así que no cancelaremos. La gala seguirá adelante. Será mi trampa, no la de ellos. Tú y yo sabemos lo que viene. Sabemos quiénes son. Y no tienen idea de que la arquitecta de su caída está justo a mi lado. Sofía miró las luces de la ciudad, la cuadrícula de calles y edificios que ahora se sentía como una jaula de su propia creación. No había escapatoria. Su pasado no solo la había seguido, la había estado esperando todo el tiempo. La misión en el desierto no había terminado. Simplemente había cambiado de ubicación. Ya no era una soldado siguiendo órdenes. Era la protectora del hombre al que había coronado sin querer, enfrentándose a un enemigo que había creado sin saberlo. El brillante rascacielos de Guadalajara sería su nuevo campo de batalla. Y esta vez, la expiación era el único objetivo. El Pabellón de Artes de Guadalajara era una catedral del comercio moderno, un monumento reluciente de vidrio y acero que perforaba el cielo nocturno del occidente de México. Dentro, la élite de la ciudad se mezclaba bajo techos altísimos, sus conversaciones susurradas y el tintineo de copas de cristal, tejiendo un delicado tapiz de sonido. El aire era denso con el aroma de perfumes caros y ambición servida. Para Gabriel Reyes, esto era más que una gala benéfica. Era un teatro de poder y él era su única estrella. Se paró en un podio bañado por el suave resplandor de un foco, su voz una corriente baja y segura que fluía sobre la audiencia cautivada. Habló de filantropía, de comunidad, del futuro, y cada palabra era una piedra cuidadosamente pulida en la fortaleza de su reputación. Desde el borde del gran salón, Sofía lo observaba. Estaba vestida con un sencillo y elegante vestido negro, un marcado contraste con los vestidos brillantes y los esmoquines a medida que la rodeaban. Era un disfraz, una pieza de camuflaje que vestía con la misma profesionalidad desapegada con la que una vez vistió el uniforme de combate. Sostenía una copa de champaña que no tenía intención de beber. El cristal frío, un ancla familiar en un mar de estímulos abrumadores. Su atención no estaba en las palabras de Gabriel, sino en los espacios entre ellas. Sus sentidos eran una red lanzada ampliamente por la cavernosa habitación, captando cada cambio sutil en la atmósfera. Rastrea los movimientos del personal, el posicionamiento del propio equipo de seguridad de Gabriel, las líneas de visión desde las amplias paredes de cristal que mostraban la brillante constelación de las luces de la ciudad debajo. Para todos los demás, era una invitada tranquila y discreta, quizás la acompañante de algún ejecutivo olvidado, pero en su propia mente, el fantasma de un auricular de combate susurraba datos tácticos. El murmullo de la multitud era una línea de base de la que aislaba anomalías. Cada reflejo en los pulidos suelos de mármol era una amenaza potencial. Sabía que el ataque se avecinaba. El archivo clasificado había sido una llave girando en una cerradura que ella no sabía que existía. No solo había conectado su pasado con el suyo, había marcado un objetivo en esta misma noche. Esta gala, esta exhibición pública de influencia inexpugnable, era el escenario perfecto para que sus enemigos destrozaran su reinado. Y no serían sutiles. Apuntarían al máximo impacto, a una herida que no fuera solo física, sino simbólica. Gabriel terminó su discurso con una ola de aplausos entusiastas. Bajó del podio, un rey descendiendo a su corte, inmediatamente envuelto por políticos y titanes de la industria, ansiosos por un momento de su tiempo. Los ojos de Sofía se entrecerraron. Este era el momento más vulnerable, la transición de un entorno controlado a uno fluido e impredecible. Sus hombres, por muy profesionales que fueran, estaban enfocados en crear un perímetro a su alrededor, su atención atraída por las amenazas más obvias. Sofía sabía que el peligro real vendría de donde no estaban mirando. Comenzó no con una explosión, sino con un parpadeo.
Las luces del gran salón se atenuaron por una fracción de segundo, luego volvieron a encenderse, brillantes y firmes. Fue casi imperceptible, un pequeño fallo eléctrico que la mayoría de la gente ignoró. Pero para Sofía era una señal. Su cuerpo se tensó. La copa de champaña ahora se sentía menos como un ancla y más como un arma. Una conmoción estalló cerca de la entrada principal. Una fuerte discusión, una pelea simulada entre dos hombres con trajes caros. Predeciblemente, la mitad del equipo de seguridad de Gabriel se movió para contener la perturbación. Su entrenamiento se activó, su enfoque se dirigió exactamente a donde el enemigo quería. Esa fue la señal. Las grandes paredes de cristal, un testimonio de la soberbia arquitectónica, se convirtieron de repente en un pasivo. Desde la oscuridad exterior, una serie de crujidos sincronizados y amortiguados resonaron, y telarañas de cristal fracturado estallaron en tres de los paneles masivos. No hubo balas, solo proyectiles de alta velocidad diseñados para romper los cristales templados. El pánico, agudo y estridente, rasgó el pulcro barniz de la gala. Los gritos reemplazaron los aplausos mientras la élite de la ciudad, tan acostumbrada al control, se sumergía en el caos. Los sistemas de emergencia del edificio se activaron, las persianas de acero comenzando su lento y ruidoso descenso sobre las ventanas rotas. Pero la brecha estaba hecha. Hombres vestidos con equipo táctico negro, sus rostros oscurecidos por pasamontañas, repelieron a través de las aberturas rotas con una velocidad y eficiencia sorprendentes. No eran delincuentes comunes. Sus movimientos eran coordinados, profesionales, paramilitares. Desplegaron granadas aturdidoras que estallaron con luz cegadora y sonido ensordecedor, desorientando a la seguridad restante de Gabriel y convirtiendo a la multitud en pánico en una estampida. A pesar de todo, Sofía era una isla de calma absoluta. El caos era su elemento. Los gritos, las luces estroboscópicas, el olor acre a pólvora quemada. Era un retorcido y violento regreso a casa. Mientras todos los demás huían del peligro, ella se movía hacia su corazón. Gabriel estaba siendo empujado hacia una salida reforzada por sus dos guardaespaldas principales, pero su camino fue cortado por una segunda ola de asaltantes que se habían infiltrado en los pasillos de servicio. Estaban atrapados. Sofía no dudó. Sus movimientos eran una aterradora sinfonía de eficiencia, un borrón de violencia disciplinada que estaba completamente fuera de lugar entre la seda y el cristal. Tomó una pesada cubeta de plata para hielo de un carrito de servicio, balanceándola en un arco brutal que conectó con la sien del primer atacante, derribándolo al instante. Lanzó una silla caída al paso de otro, haciéndolo tropezar, y continuó con una serie de golpes precisos y debilitantes en la garganta y la rodilla. Ya no era una mujer tranquila con un vestido negro. Era un arma forjada en el crisol implacable de las misiones encubiertas, y estaba desatada. Cada movimiento era un testimonio de su pasado, una gramática letal hablada con todo su cuerpo. Un hombre se abalanzó sobre ella con un cuchillo, y ella se movió dentro de su alcance, redirigiendo su brazo y usando su propio impulso para estrellarle la cara contra un pilar de mármol con un crujido nauseabundo. Sus tacones de aguja, que parecían tan imprácticos, ahora servían como puntos de apoyo, permitiéndole pivotar con una velocidad devastadora sobre el suelo resbaladizo. Gabriel observaba, momentáneamente aturdido e inmóvil, sus guardaespaldas formando una pared desesperada a su alrededor. Vio a la mujer que había enjaulado, a la guardiana reacia, a la que había forzado a entrar en su mundo, transformarse en algo primordial. Ella no luchaba como sus hombres, que lo hacían con agresión controlada. Ella luchaba con la aterradora gracia de un depredador. Cada golpe era un punto final, cada derribo una declaración innegable. No solo estaba neutralizando amenazas, estaba desmantelando un ataque con la fría precisión de un cirujano. Se movió a través del caos, un fantasma tejiendo un camino de cuerpos rotos. Su expresión, una máscara de concentración pura y sin adulterar. La ola inicial de atacantes estaba rota.
su coordinación profesional destrozada por su contraataque unipersonal. Pero no había terminado. Esto era solo la vanguardia, destinada a sembrar el caos y inmovilizar a su seguridad. La verdadera amenaza aún estaba por llegar. Y entonces los vio. Al otro lado de la sala, cerca del podio donde Gabriel acababa de estar, tres hombres se separaron de la multitud en pánico. No habían formado parte del equipo de asalto inicial. Estaban vestidos como invitados, sus rostros sombríos y decididos. Ignoraron a los equipos tácticos, ignoraron a los civiles que huían. Se movieron con una sincronización escalofriante, una punta de flecha apuntando directamente al corazón de Gabriel. Este era el equipo de eliminación. Sus rivales no solo habían venido a avergonzarlo, habían venido a acabar con él aquí, en el corazón de su poder, frente a todo el mundo. Los dos guardaespaldas de Gabriel los vieron al mismo tiempo, levantando sus armas, pero fueron inmovilizados por fuego de supresión de los asaltantes tácticos restantes cerca de las ventanas rotas. Durante un segundo aterrador, Gabriel Reyes estuvo expuesto, vulnerable. Los tres hombres cargaron. La habitación pareció ralentizarse, cada detalle agudizándose, los rostros asustados de los invitados, el brillo del acero en la mano del atacante principal, la mirada desesperada en los ojos de sus guardaespaldas. Y luego estaba Sofía. Los interceptó como una fuerza de la naturaleza. No gritó una advertencia, no sacó un arma, simplemente se convirtió en el punto final de su ataque. El primer hombre llegó a la posición de Gabriel solo para encontrarla en su camino. Ella encontró su impulso hacia adelante con un brutal golpe de palma en la barbilla, echándole la cabeza hacia atrás. Antes de que él siquiera comenzara a caer, ella ya se estaba moviendo hacia el segundo, agachándose bajo su amplio golpe y clavándole el codo afilado en las costillas con una fuerza que audiblemente le rompió un hueso. Jadeó, doblando su cuerpo. El tercer y último hombre, el líder, era el más peligroso. Era más grande, más rápido y balanceaba una pesada y ornamentada estatua de arte que había arrebatado de una mesa de exhibición. Apuntó a su cabeza, un golpe mortal. Sofía no retrocedió. Se movió hacia adelante dentro del arco del golpe. Su mano se disparó para agarrar su muñeca. Su otra mano golpeó el grupo de nervios en el interior de su codo. Su brazo se quedó flácido. La estatua cayó al suelo de mármol. Él la miró con incredulidad por una fracción de segundo antes de que ella le clavara la rodilla en el esternón y lo rematara con un golpe rápido y final en el costado del cuello. Terminó en menos de 5 segundos. Tres hombres atacaron. Luego la mujer tranquila los había derribado a los pies de Gabriel. Silencio. Los disparos habían cesado. Los gritos se habían apagado en quejidos. Los asaltantes restantes, al ver caer a sus líderes y su misión fallida, comenzaron una retirada táctica a través de las ventanas rotas. Pero nadie los vio irse. Todos los ojos en la habitación, invitados, personal, los propios hombres de Gabriel, estaban fijos en la escena, en los tres hombres inconscientes tendidos en el suelo, en la imponente e intocable figura de Gabriel Reyes, completamente ileso, y en la mujer tranquila con el sencillo vestido negro de pie sobre ellos, su respiración uniforme, sus ojos fríos y claros como un cielo de invierno. El título, tácito, pero universalmente entendido, reverberó entre la multitud atónita. Ella no era su cita, no era su asistente, era algo completamente diferente. Los rumores susurrados de una nueva y misteriosa ejecutora palidecían en comparación con la realidad. Acababan de presenciar una exhibición de competencia letal aterradora que desafiaba toda explicación. Sofía finalmente miró a Gabriel. Su máscara de combate se desvaneció, reemplazada por un destello de algo. No agotamiento, sino conciencia. La adrenalina era un fuego familiar en sus venas, pero por primera vez en años no se sintió como una maldición. Se sintió como propósito. Aquí, en este mundo de violencia y sombras que nunca debió habitar. Sus habilidades prohibidas no eran una fuente de trauma, sino un poder esencial e innegable. Gabriel le devolvió la mirada y en ese momento,
Toda la dinámica entre ellos se alteró irrevocablemente. No vio a una empleada o una subordinada. Vio el arma que había sido y la fuerza de la naturaleza que era. Vio al depredador que había reconocido en ese restaurante, ahora desatado en todo su aterrador poder. Vio una lealtad que no se compraba ni se coaccionaba, sino que se forjaba en el calor de una batalla compartida. Vio una vulnerabilidad en sí mismo, su propia mortalidad, y vio a la única persona que se había interponido entre ella y él. No era una atracción nacida de un simple deseo. Era un reconocimiento profundo y peligroso, un igual. Sus destinos, que una vez corrieron por caminos paralelos de violencia en mundos opuestos, habían chocado. Ahora, unidos por un pasado clasificado, un enemigo compartido y una verdad revelada en un estallido de espectáculo público, estaban fusionados. Dos depredadores mirándose el uno al otro a través de un campo de batalla de su propia creación, para siempre entrelazados en el futuro que ahora tendrían que enfrentar.